Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, la Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les reiteramos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en cuanto nos sea posible. Gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Marciano Cruz Ángeles, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, quien estará a cargo de la presentación. Por parte del equipo de INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos pase al mensaje de bienvenida y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Cintia. Bueno, como ustedes saben, hemos concertado en INAFED, por encargo de la Secretaría a la que pertenecemos, Gobernación, un ciclo de 6 sesiones con la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales se han realizado 4. El día de hoy estamos teniendo la 5ª sesión, el 5º encuentro, y con la fortuna de que el licenciado Marciano Cruz Ángeles, que ya ha estado con nosotros la vez pasada, nos presentó un panorama de la Ley de Disciplina Financiera, vuelve a acompañarnos en esta ocasión, mostrando las áreas de oportunidad que tienen todos los municipios para impulsar el mejoramiento de sus finanzas, el mejor manejo de las mismas. El próximo 8 de septiembre, jueves 8 de septiembre, vamos a tener la última sesión que se refiere a estrategias de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación basada en tecnologías. En alguna ocasión que tuvimos una reunión con los titulares estatales de organismos homólogos al INAFED, subrayamos un hecho que me parece digno de ser traído el día de hoy otra vez a cuenta. Y es el hecho de que los municipios, a través de este tipo de comunicación, no tienen verdadera necesidad de contratar despachos de consejeros, de asistentes, consultores para muchos problemas, porque las mentes más esclarecidas del país y que trabajan dentro de la administración pública están a su disposición, es decir, de los municipios, de una manera gratuita. ¿Cuántas personas que quieren tener una correcta administración en sus municipios desearían poder escuchar la voz de quien no solamente es un experto, el licenciado Marciano Cruz, sino además un responsable de la función que está encargado de explicar? Esos dos elementos juntos significan una enorme riqueza informativa que no puede ser desperdiciada. Por eso, don Marciano, muchas gracias por acudir a estas reuniones con tan buena voluntad, y ruego que todas las personas que han entrado a esta sesión le escuchen con la mayor atención, porque sus exposiciones, tanto por la calidad personal suya como por la importancia de la materia,
no tienen desperdicio. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de la Auditoría del Gasto Federalizado, C, de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar nuestra capacitación. Adelante, por favor. Muchas gracias y sobre todo agradecerle al licenciado Ignacio Valle, el titular del INAFED, así como a todo su equipo que siempre están con la mejor disposición pues para estas propuestas de temas y sobre todo agradecerles a todos los funcionarios, compañeros de los distintos órdenes de gobiernos que nos están acompañando el día de hoy. Le estamos dando continuidad a este tema de disciplina financiera, como bien lo estaba comentando el licenciado Valle. Ya habíamos tenido una sesión previa donde estábamos platicando pues cuáles eran los aspectos principales de la ley de disciplina financiera, cómo está construida, qué lo constituye, sus características principales y, sobre decirlo, en términos muy genéricos, cómo está construida esta propia ley. No obstante ello, en esta sesión nos vamos a centrar entonces cuáles serían netamente las implicaciones y sobre todo qué lecciones aprendidas tenemos en materia de las auditorías que hemos realizado a la luz del cumplimiento de estas disposiciones de la propia ley de disciplina financiera. Sí es importante comentar que la ley de disciplina financiera todavía se encuentra, si bien ya está en plena implementación, a pesar de que tuvo todo un régimen transitorio desde su entrada en vigor, que fue en 2016, y cuyo régimen transitorio entre entidades federativas y municipios prácticamente culminó en 2020, es a partir justo del año 2020 en donde ya todas sus disposiciones están entrando totalmente en vigor conforme a lo que fue diseñado por el propio Congreso de la Unión. Más allá de ya estar platicando los antecedentes, nos vamos a ir directamente entonces cómo percibimos la propia ley y sobre todo qué podemos rescatar para efectos netamente de herramientas a favor de todos ustedes y evidentemente de los municipios, entidades federativas y todo tipo de ejecutores que se puede rescatar de estas auditorías además que hemos emprendido en el tema. Les comparto la presentación. Ahí además para verificar con ustedes que se está observando. Sí se proyecta, perfecto. Muchas gracias. Bueno, comentarles que en primera instancia, además retomando un poco lo que habíamos platicado la anterior ocasión, en donde la propia ley de disciplina financiera decíamos que tenía unas definiciones muy precisas y una de ellas era de cuál era su ámbito de aplicación. Y estábamos hablando de todo tipo de ente público, de las entidades federativas y de los municipios, y cuando hablábamos de todo tipo de ente público, eran cualquier tipo de poder, órgano autónomo, descentralizado o cualquier otro organismo que esté bajo control del sector público, y para el caso de los municipios no solamente estaría incluyendo los organismos públicos descentralizados, sino estaríamos hablando prácticamente de los paramunicipales, además del propio sector central. Entonces, como se darán cuenta, las aplicaciones que decíamos en la materia, pues es de amplio alcance. Ese es en primera instancia, y en segunda instancia, además para no perder de vista de los 4 grandes pilares sobre los cuales está construida la propia ley de disciplina financiera. Decíamos en primera instancia que su origen tenía que ver con cómo acceder hacia los distintos financiamientos y obligaciones financieras. Entonces está este apartado en materia de cuáles son los requisitos para acceder a ellos, cómo se deben de contratar, bajo qué modalidades y tiempo. Y en segunda instancia, una vez que se hayan accedido a estas obligaciones financieras, existe esta obligación en materia del registro público único, que es este sistema que permite una transparencia y rendición de cuentas y que concentra toda la información de las obligaciones financieras de los distintos entes públicos. Posteriormente a ello, una vez que está registrado en esto, existe un sistema de alertas, que es este sistema de indicadores que está dando la noción de qué tan manejables son la serie de obligaciones financieras de los distintos entes públicos, mide estos niveles de endeudamiento, pero sobre todo, no solamente genera un semáforo que termina siendo vinculatorio para el techo de financiamiento neto y adicionalmente para algunos aspectos del último y cuarto pilar, las reglas de disciplina financiera,
en donde decíamos que son toda una serie de requisitos, obligaciones y medidas prudenciales en donde destacan que están enfocadas a los temas de paquete presupuestario y la ejecución de este paquete presupuestario. Entonces estamos hablando tanto del ingreso como del egreso. Tiene topes, tiene parámetros, tiene ciertas obligaciones, no solamente en materia de transparencia, sino de cómo se debe de canalizar los recursos y en su caso cómo deben de ser estos presupuestados. ¿Todo esto para qué? Para conseguir balances presupuestarios sostenibles. Este sería como el gran breviario en relación a la ley de disciplina financiera. Y ahora vamos netamente hacia las implicaciones para efectos de una auditoría. Y en primera instancia es importante comentar que conforme a la configuración normativa establecida desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el propio artículo 79, y siguiendo en ese mismo orden concatenado, la propia Ley de Disciplina Financiera en su artículo 60, pues te habla de ya cuál es el ámbito de aplicación para efectos de una fiscalización, pero en donde más precisamente se habla de manera puntual, cabal y hasta dónde podemos llegar a hacer las revisiones, es en nuestra Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que sobra mencionar que es una ley que deriva netamente del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que claramente en sus artículos del 52 al 58 establece que dentro de las facultades con las que cuenta la Auditoría Superior de la Federación estará la de fiscalizar no solamente los temas de deuda pública que cuenten con garantía del gobierno federal, sino adicionalmente, y por eso lo estamos señalando en rojo, la observancia de las reglas de disciplina financiera y que efectivamente la contratación de los financiamientos y obligaciones financieras se estén realizando conforme a las modalidades, límites y temporalidades que establece la propia ley y que adicionalmente no solamente el acceso a estos financiamientos se haga conforme a estos requisitos, sino que además sea constatable que toda esta serie de obligaciones financieras sean publicados, transmitidos, comunicados y registrados en el registro público único. Entonces, si se dan cuenta, estas tres grandes facultades a favor de la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando de la totalidad del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, de estos cuatro grandes pilares que tenemos la facultad de revisar conforme a lo que esté establecido en la propia ley. Comentando sobre esto, diríamos que si bien entró en vigor a partir de 2016, hubo un primer esfuerzo por parte de la Auditoría Superior en hacer algunas revisiones enfocadas en algunos aspectos de la Ley de Disciplina Financiera, básicamente orientado hacia temas de contratación de deuda y obligaciones financieras, y esto se repitió para efectos de la cuenta pública 2017. No obstante ello, es a partir del ejercicio fiscal 2018 en donde se concibe que la Ley de Disciplina Financiera debe de ser revisada de manera integral. De manera integral, pensado en el sentido, y vamos a poner un ejemplo muy práctico, si un ente público tiene la necesidad de, por ejemplo, acceder a una obligación financiera y evidentemente está facultado para poder pedir este acceso a la obligación financiera, bueno, tendrá que complementar toda la serie de aspectos, requisitos y demás modalidades que está establecida en la propia ley de disciplina. Una vez que acceda a esta, deberá de hacer el registro correspondiente en el registro público único y eventualmente una vez ya estando en el registro público único, trimestralmente o semestralmente, dependiendo si estamos hablando de la entidad federativa o del municipio, será evaluado en el sistema de alertas. El resultado del sistema de alertas no solamente servirá para efectos de establecer el tope máximo de financiamiento de obligaciones financieras que pueda acceder al próximo año, sino adicionalmente esta semaforización o estos resultados del sistema de alertas serán claves para efectos de las reglas de disciplina financiera, ya que un par de ellas dependen justamente del propio resultado del semáforo. No solamente se estaría concentrando entonces en cumplir estas reglas de disciplina financiera en materia de estos resultados de semáforo, sino adicionalmente está obligado a cumplir lo que le corresponda en materia de todo el conjunto de obligaciones presupuestales y de ejecución de recursos en materia de las reglas de disciplina financiera. Entonces, esta integralidad es la que empezamos a darle este enfoque a partir de la cuenta pública 2018 y en congruencia, dada el ámbito de aplicación que decíamos que es muy amplio de distintos sectores, bueno, se empezó con un sector de entidades federativas, las 32 entidades federativas,
con un conjunto de municipios en particular en 2018 y adicionalmente se revisó a los 32 poderes legislativos estatales, a los 32 congresos estatales y adicionalmente hubo una revisión en particular sobre el cumplimiento de esta ley desde el rol de la propia Secretaría de Hacienda. Posteriormente, en 2019, se mantiene la revisión hacia el sector de las entidades federativas, se incorpora no solamente para efectos de las 32 congresos estatales, sino 11 poderes judiciales. Por primera ocasión, en 2019, se revisó a un sector del Poder Judicial y adicionalmente se estuvieron revisando 13 auditorías superiores estatales, que no en todos los casos están totalmente ligadas a los propios congresos estatales. Pueden de hecho ser identificables netamente como un ente público, distinguible, único, para efectos de cumplir las obligaciones de disciplina financiera, las auditorías superiores estatales, y en ese sentido fue que se llevó a cabo estas 13 revisiones. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión de un OPD en servicios de salud. Luego, en 2020, se mantienen las 32 entidades federativas, los 32 congresos estatales y se revisaron otro conjunto de 12 poderes judiciales. Adicionalmente a ellos, se realizaron 44 revisiones a distintos órganos públicos descentralizados, entre los cuales estarían incluidos 12 DIF en particular, 12 sistemas estatales de atención a la familia, estos OPDs que se encargan de esta política pública, y no solamente ello, ahora se amplió la revisión a los 32 OPDs en materia de servicios de salud. Y para efectos de la cuenta pública 2021, que es la que hoy está en curso y llevamos a cabo esta revisión, simplemente comentar que se ha mantenido justamente como política esta revisión al sector central de las entidades federativas, más los congresos estatales, más otro conjunto en particular del Poder Judicial, y adicionalmente se repitió la revisión a los 32 órganos públicos descentralizados en materia de servicios de salud. Pero esa es simplemente una pequeña muestra de cómo hemos avanzado cada vez más a un sector nuevo en el sentido de cómo están definidos hoy los entes públicos. Significaría entonces que dependiendo de los propios alcances y avances de los trabajos de auditoría, podríamos ir identificando nuevos sectores o conjuntos de entes públicos a nivel de las entidades federativas o municipios que pudieran ser de interés para efectos de esta aplicación de ley. Y entonces van algunas de las primeras grandes derivadas o derivaciones de lo que implica netamente la ley y lo que implica nuestra propia configuración o enfoques de auditoría. En primera instancia diríamos que, y como lo está establecido correctamente en la propia ley, cada ente público a nivel subnacional debe de cumplir individualmente con los requerimientos de información establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si los cumple, entonces es un ente público único y diferenciado y obligado sobre todo para efectos de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Esto por qué lo derivamos de esta manera? Y me parece que lo comentábamos así en la ocasión anterior. Dado que la Ley General de Contabilidad tiene como definición, como entes públicos, el mismo alcance, o más bien la Ley de Disciplina Financiera replica el mismo alcance de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la única diferencia de que no está incluido el nivel de gobierno de la Administración Pública Federal. Esa es la única gran diferencia. De ahí en fuera, todos los entes públicos son comunes. Por lo tanto, si el ente público está obligado a cumplir con toda la información contable, financiera y presupuestal en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está obligado unívocamente a cumplir con la propia Ley de Disciplina Financiera de manera individual con sus propias obligaciones y alcances. Esto nos llevaría entonces a ir identificando algunos ejemplos, no son todos. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, y veíamos que por eso ya traíamos algunas auditorías, están los servicios de salud estatal, pero por ejemplo, diversos institutos como los que pudieran ser los de cultura, institutos del deporte, de la juventud, es más, fideicomisos públicos o mixtos, en algunos casos están algunos fideicomisos orientados a temas de infraestructura turística, en fin, fideicomisos muy particulares, hasta con asociaciones privadas,
pudieran estar entrando en estas obligaciones en lo que le aplica de la propia ley de disciplina financiera. Los sistemas locales DIF, que ya fue otro conjunto de sector que ya estuvimos revisando para efectos de auditorías, pues bueno, también ese es un ejemplo. Los organismos operadores de agua o sistemas de radio y televisión pudieran ser también otros ejemplos que están circunscritos al Poder Ejecutivo. Como verán, es muy amplio. En el Poder Legislativo no solamente están la parte del Congreso Estatal, también las auditorías superiores estatales tienen estas obligaciones de estar cumplimentando lo que les corresponde en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, por lo tanto, en materia de la Ley de Disciplina Financiera. En el caso de los poderes judiciales, están los tribunales superiores de justicia y diríamos que en algunos casos, solo en unos casos muy contados, está correctamente separado, bueno, no correctamente, sino más bien tienen separado la función de la consejería jurídica. Pero la parte de Poder Judicial normalmente está concentrado en como uno solo, como un Tribunal Superior de Justicia. Ahora, en la parte de autónomos hay también una diversidad, depende mucho de las constituciones locales, pero están las universidades públicas estatales, pudieran estar la Comisión de Derechos Humanos, los institutos de transparencias, las fiscalías generales, los tribunales de justicia administrativa, en fin, dependiendo justamente de cómo jurídicamente están soportados para su propia creación y constitución. Ahora bien, sí es importante comentar como un segundo punto que en esta, entonces, diversificación de entes públicos que existe, el sector central de las entidades federativas y de los propios municipios se considera como un solo ente público en términos de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué? Porque bien lo decíamos, que quien cumple las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el caso del sector central del gobierno estatal, es, en este caso, las secretarías de finanza u homólogas. En el caso de los municipios, el propio sector central municipal normalmente lo está presentando las áreas de tesorería, es quien concentra de todas las direcciones, por así decirlo, lo que sería equivalente a las propias secretarías estatales, o en algunos casos hay municipios que tienen orgánicamente distinguida las funciones de secretarías, pero todo esto en Ley General de Contabilidad Gubernamental está englobado en el propio sector central del municipio. ¿Qué quedaría fuera? En su caso, los propios OPDs, o podremos estar hablando de los paramunicipales. Ahora, como tercer punto, estaríamos hablando de que cada ente público, todos estos ejemplos que estamos hablando, está obligado a cumplir en lo que les aplique, conforme lo que jurídicamente les sea permitible, con las reglas de disciplina financiera. Esto con independencia o no de si cuentan o pueden o no acceder a obligaciones financieras o endeudamiento. Pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de organismos operadores del agua que tradicionalmente no tienen jurídicamente la facultad para acceder a obligaciones financieras. No obstante ello, cuentan con un presupuesto, cuentan con una ejecución del mismo y están haciendo sus presupuestaciones y ejercicio de recursos en materia de, por ejemplo, capítulo 1000, pueden tener ingresos excedentes y pueden estar cayendo en los supuestos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como todo lo que tiene que ver en materia de las reglas de disciplina financiera respecto a la transparencia de información en los distintos aspectos. En lo que les sea aplicable a este ente público, por ejemplo, que estamos hablando, pues estará entonces reportando lo conducente y apegándose a estas disposiciones. Ahora, sí es importante comentar que el párrafo final del artículo primero es muy claro. Los entes públicos de las entidades federativas y municipios y entes públicos, ya definimos qué son los entes públicos. Van a cumplir respectivamente con lo que está establecido en este capítulo 1 y 2 de la propia Ley de Disciplina Financiera, que te habla de las reglas de disciplina financiera. El capítulo 1 te habla sobre este balance presupuestario sostenible y en su contenido habla de todas las reglas de disciplina financiera para las entidades federativas. Y en el capítulo 2 hace lo mismo y es más, de hecho, referencia muchas disposiciones de este capítulo 1 en materia de las reglas de disciplina financiera para el nivel de los municipios. Ahora, aquí la parte importante es porque en algún momento se generó una mala concepción en el sentido de que algunos entes públicos aducían, por ejemplo, algunos OPDs decían que ellos no eran la entidad federativa o no eran el propio municipio. Pero veámoslo esto de manera integral.
el título del capítulo no es limitativo para la obligación y cumplimiento de ley conforme lo que se establece en este último párrafo del artículo primero y conforme los alcances de esta definición de entes públicos. Por lo tanto, volvemos a repetir, y por eso hemos sido muy constantes en decir que los entes públicos definidos son no solamente los 3 poderes en el caso del Poder Ejecutivo, sino los propios OPDs, fideicomisos y figuras análogas, así como autónomos, que estén en el nivel de las entidades federativas y de los propios municipios. Esto, el intitulado, no va a ser un acotamiento para decir que no se cumple o no debe cumplir el propio OPD, el organismo o el ente público en particular, con las reglas de disciplina financiera, en lo que, evidentemente, de conforme a su propio instrumento de creación, en su caso, les pueda limitar para la aplicación de recursos. 4. La verificación del cumplimiento de estas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera no va a depender, y eso es importantísimo, no va a depender de si el ente público recibió algún recurso federal. Como verán, al día de hoy, esta constitución, esta construcción de la propia Ley de Disciplina Financiera está hablando en términos globales. No hace distinción en ningún momento de cuando estamos hablando, por ejemplo, de los temas asociados a capítulo 1000, de los temas asociados a ingresos excedentes, de los temas asociados a DEFAS, que sean exclusivamente en materia de financiamientos con recurso federal o exclusivamente con financiamientos con recursos propios. Es importante considerar que las reglas de disciplina financiera hablan de manera global, del presupuesto total y de la ejecución total. Y cada uno de los limitantes, topes y parámetros debe de considerarse conforme lo que está hoy estableciendo la propia ley, en donde la fuente de financiamiento no la está distinguiendo, simplemente lo importante es que se encauce correctamente los recursos de manera global. En este sentido, las verificaciones que estamos realizando no están cuestionando netamente de si el ente público, y vamos a poner este ejemplo nuevamente del organismo operador del agua, vamos a suponer en particular que no haya recibido un recurso por algún convenio federal y no obstante ello, su propia presupuestación debería de estar considerando los límites y parámetros de las reglas de disciplina financiera y en el caso de que no pueda acceder a obligaciones financieras, pues simplemente tendrá que cumplir lo correspondiente en las propias reglas de disciplina financiera, porque al no existir obligaciones financieras, pues no habrá registro en el RPU, por lo tanto no habrá resultado del sistema de alertas, pero sí cumplirá con las reglas de disciplina. Por eso la importancia de repetir a cada momento de que hay que tener muy bien identificados los alcances de estas reglas de disciplina, porque es lo único que todo ente público invariablemente tendrá que estar observando con independencia de cómo está constituido jurídicamente. Respondiendo a la pregunta entonces de cuántos podrían entes públicos caer en el caso de un cumplimiento de la propia ley de disciplina financiera y por lo tanto, ¿cuál sería el espectro u universo esperado que podría estar sujeto a una revisión del cumplimiento de estas obligaciones? Pues bueno, este fue el ejercicio que se estuvo realizando por parte de la Auditoría Superior de la Federación y estaríamos hablando que en el nivel de gobierno de las entidades federativas estamos identificando cerca de 2,200 entes públicos. En el caso de los gobiernos del nivel municipal, estamos hablando de cerca de 4,000 entes públicos. O sea, estamos hablando entonces que, y es la gráfica lo que está mostrando de manera concentrada a nivel nacional para estos dos niveles de gobierno, con todas las distinciones de diferencias y definiciones de entes públicos, estamos hablando de cerca de 6,200 entes públicos distintos, identificables y que podrían ser sujetos no solamente a una verificación del cumplimiento, sino que sí tienen que estar revisando los alcances del cumplimiento de la ley de disciplina financiera para su propia operación presupuestal y de ejercicio de recursos. Esto es básicamente el diagrama del cual nos permite decir que ese es el amplio universo en el cual nos estaríamos enfrentando y hoy las auditorías que estamos llevando en el caso del cumplimiento de la disciplina financiera, pues bueno, están siendo un tanto estratégicas en ir adentrándose a sectores específicos. Eventualmente, pues iremos avanzando cada vez más en este universo de los 6,200 entes públicos distintos
para verificar el correcto cumplimiento de estas disposiciones. Lo decíamos en la sesión anterior y creo que es importante retomarlo. Y en los ejemplos que hemos estado platicando en estos momentos verán la insistencia. No solamente están aquellas obligaciones en materia de transparencia, de cómo consolidar la información, cómo presentar la distinta información en los formatos CONAC, que nos permiten identificar qué operación está teniendo el ente público, sino que adicionalmente hay unas reglas de disciplina muy específicas que topan, limitan y obligan a cómo canalizar los recursos para los entes públicos. Estos en particular implican la obligación de cómo utilizar los recursos. ¿De qué temas estamos hablando? Y esos son los que aquí estamos identificando y esos para nosotros en términos de auditoría serían los más sensibles, porque si bien los otros tienen que ver con temas de cómo rendir cuentas, de cómo presentar la información, estos en particular es de cómo canalizar los recursos. Y estaríamos hablando en, por ejemplo, el tope de servicios personales que existe al día de hoy y no solamente ese tope de cómo presupuestar los servicios personales, sino cómo ejercerlo, no puede estar arriba de este tope presupuestal aprobado. Adicionalmente, para el caso de las entidades federativas, pues, la previsión de recursos y su destino conforme un mínimo, de hecho, para destinarlo a temas relacionados con desastres naturales y constituir el fideicomiso correspondiente para administrar estos propios recursos. Adicionalmente, es el tratamiento de lo que denominamos la ocasión anterior como ingresos excedentes de libre disposición, que cuando se tienen estos ingresos de libre disposición, esto es por contribuciones, por impuestos, productos, aprovechamientos de derechos más participaciones federales, ese gran global resulta ser mucho mayor a lo originalmente previsto en el paquete presupuestario, ya no se puede destinar a cualquier rubro. Hay rubros específicos establecidos por las propias reglas en donde se establece con qué orden y prioridad se deben de atender a esos conceptos específicos de estos ingresos excedentes de libre disposición. Adicionalmente a ello, en contraposición decíamos, ¿qué sucede si no se alcanza al menos el paquete presupuestario de estos ingresos? Pues, ¿cuáles ajustes deben de existir en el paquete presupuestario? Adicionalmente, decíamos de este porcentaje en materia de cómo deben de considerarse los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las famosas ADEFAS, no pueden rebasar el tope límite establecido hoy en la propia Ley de Disciplina Financiera y el más conocido seguramente es el tope existente en relación al techo de financiamiento neto. Cuánto más deuda puede acceder el propio ente público conforme al resultado del sistema de alertas. Si por alguna situación el resultado del sistema de alertas no le es favorable al ente público y vamos a suponer que estuviera en una semaforización en rojo, entonces implicaría que no importando el nivel de necesidad o de justificación que pudiera tener el propio ente público, no le debería ser autorizado el acceso a ningún tipo de financiamiento neto, dado que su resultado del sistema de alerta implica que debe de ser un 0% su techo de financiamiento neto para el siguiente año. Esos son el tipo de obligaciones y límites en materia de ejercicio de recursos que deben de tenerse muy en consideración, porque esto puede derivar, de hecho, y veremos más adelante, en observaciones importantes en el transcurso de una auditoría. Decíamos que para efectos netamente de la auditoría hacemos revisiones integrales, entonces estamos revisando cada uno de los aspectos de esta propia ley conforme a estos 4 grandes pilares, revisamos las reglas de disciplina financiera, cómo se presupuestó, cómo se presentó la información, si efectivamente es clara la información en los formatos CONAC, no solamente eso, sino que se respetan los parámetros y además existen las justificaciones correspondientes en materia de canalización de recursos para los casos, evidentemente, que así lo está estableciendo la propia ley. Y adicionalmente, se está revisando de que en caso de haber accedido a obligaciones financieras se hizo en el tiempo, en las modalidades, con los requisitos complementados en los procesos competitivos conforme los formatos y requisitos que merece el caso,
y si efectivamente fueron registrados en el registro público único y evaluados correctamente en el sistema de alertas. Ahora bien, para efectos de la cuenta pública 2020, que es la última cuenta pública de la cual tenemos resultados presentados ante el Congreso de la Unión en materia de la Ley de Disciplina Financiera, decíamos que para efectos de este año en particular, habíamos revisado a un conjunto de poderes judiciales, a las entidades federativas, a los sistemas estatales DIF, a los 32 congresos estatales y a los 32 OPDs en materia de servicios de salud. Bueno, en particular, la primera lección que diríamos es de que toda esta serie de conjunto y obligaciones establecidos en la propia Ley de Disciplina Financiera, la gran mayoría, si bien en el transcurso de la auditoría hubo algún tipo de observación a la cual el propio ente público tuvo que recurrir a presentar las justificaciones correspondientes, la gran mayoría de ellas fueron solventadas en el transcurso de la propia auditoría. Esto lo veremos con las barras que están ahí identificadas en naranja, que es el número de observaciones que terminaron siendo solventadas, de las cuales hubo algún tipo de acreditación, a pesar que en un principio hubo algún tipo de duda, y las que estamos identificando ahí como barras en azul son aquellas que por alguna situación en particular o faltó una correcta justificación de su alineación o de cómo fue canalizado el recurso o cómo está correctamente justificado o si efectivamente tiene congruencia total y plena con las disposiciones de la propia ley. En esos casos fueron observaciones que quedaron pendientes de solventar y ameritó, en su caso, una promoción de acción por parte de la Auditoría Superior al presentar los informes de auditoría al Congreso de la Unión. De estas acciones que estamos diciendo, de estas observaciones que quedaron pendientes de solventar, la gran mayoría de ellos, el 60%, que fue el común denominador entre estos distintos sectores, el 60% de ellos tuvieron que ver con solicitudes de aclaración. Las solicitudes de aclaración están siendo promocionadas en el sentido de que existen identificación de montos de recursos no correctamente alineados, no totalmente justificados o que no es totalmente congruente con lo que se establece hoy en los límites, parámetros, obligaciones y requisitos de la propia ley. Y adicionalmente lo que estamos ahí denotando en las barras naranjas son aquellas observaciones pendientes, pero relacionadas a promociones de responsabilidad administrativa, esto es, alguna deficiencia de información no presentada o algún actuar de algún servidor público que no quedó correctamente identificado. Esto en particular constituyó el 40% de las observaciones. Entonces, una de las derivaciones directamente relacionadas a estas auditorías es que es importantísimo tener siempre en vista y en consideración cuáles son estas obligaciones de las cuales en materia de montos y ejercicios de recursos no estemos rebasando los parámetros establecidos de la propia ley. Esa sería una de las primeras grandes lecciones. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿todas las entidades federativas están teniendo algún tipo de observación? No, no todas. Esta sería un poco la respuesta en esta versión gráfica, en donde lo que estamos presentando es geográficamente consolidado por estado. Esto es, tenemos al sector central de las entidades federativas, tenemos a los DIF estatales, tenemos a los congresos, tenemos a los poderes judiciales y a los OPDs de servicios de salud concentrados por entidad federativa, y veremos que en algunos casos varias observaciones u observaciones importantes quedaron concentrados en los casos de los OPDs de servicios de salud. Diríamos que prácticamente una tercera parte, geográficamente hablando, de las entidades federativas han presentado algún tema en materia de monto. Los montos observados al día de hoy para la cuenta pública 2020 constituyeron cerca de 9,000 millones de pesos, pero ojo, es importante también decirlo, este monto observado tiene relación directa con el tamaño presupuestal, evidentemente, de cada ente público. Si no es lo mismo un ente público con servicios personales de, por ejemplo, del sector central de una entidad federativa, que un ente público, vamos a ponerlo en esta perspectiva, de un instituto de la juventud en materia de sus propios servicios personales.
los dos montos no podrían ser directamente comparables y si alguno de los dos fallara en particular, pues uno saltaría más que el otro, dado justamente el tamaño de sus propios servicios personales y el presupuesto asignado a esto. Entonces, las observaciones en materia de disciplina financiera pueden llegar a ser muy grandes en algunos casos porque reflejan el tamaño presupuestal de los propios entes públicos. Eso es también importante decirlo. No obstante ello, sí es también a destacar que no se debe de dejar de lado porque cualquier incumplimiento de ley puede derivar, en vez de tener una observación chica o grande, puede ser grande en función de su propio presupuesto. Esto es, si existe un incumplimiento en materia de servicios personales, seguramente saltará enseguida, en el sentido del monto. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento. Ahora bien, aquí la segunda lección que podemos derivar es que existe un conjunto de entidades federativas, es más, de entes públicos en particular, más de la mitad de ellos, que han salido sin observaciones en materia de montos. Ese sería uno de los grandes objetivos que me parece que todo ente público debería estar persiguiendo. Entonces, tienen la información no solamente adecuada, ordenada, sino que explícitamente nos puede decir en materia del cumplimiento de la disciplina financiera a qué ha canalizado sus recursos y que tiene congruencia con estos topes, límites y parámetros distintos. Pero la siguiente duda también sería, bueno, ok, estamos viendo niveles de montos, estamos viendo que está concentrado en algunos sectores revisados de entes públicos en algunas entidades federativas, pero ¿cuáles serían los conceptos más delicados? Bueno, como ya habrán estado advirtiendo, hay mucha referencia en materia de servicios personales. ¿Por qué? Porque es el concepto que más comúnmente estamos encontrando desalineaciones en el tema. Pero verán que el tema de servicios personales, esas desalineaciones es más común prácticamente de todos los sectores. Si bien lo tenemos en primera instancia, en la primera barra del lado izquierdo, también estarán viendo de que está muy concentrado en un tipo de sector de ente público, pero al mismo tiempo se colorea de manera distinta porque hay presencia de los otros distintos sectores de entes públicos a nivel nacional. Verán que en los otros casos, de los otros conceptos, ya no es tan común entre todos los entes públicos, pero siguen existiendo temas importantes. El segundo tema más importante es el tema de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en donde si por alguna situación se están canalizando más recursos de lo que netamente está estableciendo hoy la propia ley de disciplina financiera, pues tendría que tener una buena justificación o, en su caso, más bien, estar alineado a las propias disposiciones de la propia ley de disciplina. Ahora bien, adicionalmente a ello, estaríamos hablando en tercera instancia de ingresos excedentes de libre disposición. Cuando se están materializando estos ingresos excedentes y se están canalizando a conceptos distintos a los establecidos en el artículo 14 de la propia ley o en proporciones muy distintas a lo que establece este propio artículo 14, entonces puede estar el monto desalineado sujeto a este tipo de observaciones. Esos serían los tres grandes conceptos que están relacionados con montos. Vemos otros dos en particulares, simplemente es una característica que se empezó a identificar dado a alguna falta de información en donde algunos OPDs estaban aduciendo que existían ampliaciones presupuestarias, esto es, que de su presupuesto original tenían un modificado con mayor disposición líquida de recursos, pero no nos podían acreditar fehacientemente a qué lo estaban canalizando y por lo tanto no podíamos saber si lo estaban canalizando a temas de capítulo 1000, a DEFAS o ingresos excedentes o lo que correspondiera. Ese es un tipo de observación en particular que se generó, no fue común entre todos los entes y hubo un ente en particular en donde el registro de servicios personales lo hizo en un capítulo distinto del que le correspondía en materia del clasificador por objeto del gasto. Los recursos de servicios personales con todas sus provisiones asociadas deben de ser forzosamente registrados en el capítulo 1000. En cualquier otro tipo de registro distinto no establecido por la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, su identificación, de hecho,
puede derivar en consecuencias todavía mayores para los propios funcionarios por estar haciendo registros no coherentes, no correctos en materia de contabilidad gubernamental. Pero bueno, este fue un caso muy particular. Me concentraré en decir que los tres grandes temas son servicios personales, ADEFAS y ingresos excedentes de libre disposición. Esto fue la distribución de conceptos y por sector de entes públicos con el cual se estuvieron generando estos cerca de 9,000 millones de pesos para efectos de la cuenta pública 2020. Pero, a ver, vamos a dar un paso todavía adicional. Si estamos identificando entonces que de las observaciones que quedan en firme en un informe de auditoría, el 60% tienen que ver con montos observados, de los cuales una muy buena parte, prácticamente el 40% de esto, tiene que ver con servicios personales, cómo debe de ser o bajo qué parámetros se puede aducir que está correctamente establecido no solamente la presupuestación de servicios personales, sino su propio ejercicio. Bueno, un poco en ese sentido van estas láminas, y comentarles que en primera instancia para la parte de la presupuestación del capítulo 1000, esto es lo que establece netamente el artículo 10, fracción primera, hace una comparativa o establece unos parámetros de comparación en donde hay que estar siempre considerando el crecimiento del PIB real establecido en los criterios generales de política económica y su comparación con un 3% como tope. Sí es importante decir que, y un poco por eso la idea de esta gráfica, es que se llevó a cabo una consulta formal a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sobra decir que en la propia Ley de Disciplina Financiera es la única instancia facultada para interpretar los alcances administrativos de esta ley. Entonces, en razón de ello, parte de la consulta fue, ok, efectivamente queda establecido en este artículo 10, fracción primera, cómo se debe presupuestar, pero la parte más importante es, ¿se debe o no considerar un factor inflacionario, dado que estamos hablando de comparativas en términos reales? La respuesta fue favorable, fue un sí, debe de incorporarse el factor inflacionario porque cuando se presupuesta en términos nominales. Y un poco el procedimiento establecido para ello, respaldado por este criterio de la Secretaría de Hacienda, fue decir, uno, la propia Ley de Disciplina establece muy claramente que se debe de tomar como monto de referencia el monto global, y se repite nuevamente porque así está establecido en la propia ley, monto global de servicios personales presupuestado, aprobado en el paquete presupuestal del año anterior. Lo que se haya establecido como capítulo 1000 aprobado del año anterior, ese es el monto base. A ese monto base se le va a incorporar, sumar un factor inflacionario que deberá estar pues, en orden netamente de estos criterios generales de política económica, y una vez ajustado este monto del paquete global de capítulo 1000 del año anterior más este factor inflacionario, ahora sí, se le incorpora el porcentaje correspondiente de la propia comparativa. Y aquí empieza un tema bastante importante. Si en los criterios generales de política económica del próximo año estableciesen que el PIB se espera, vamos a pensar que vamos a presupuestar para el año 2023, y en los criterios generales de política económica se espera que la tasa de crecimiento real del PIB sea del 4.5%, por hablar de un ejemplo, entonces lo que dice en esta comparativa es, se compara el 4.5% del PIB contra el tope del 3%. ¿Cuál es menor? El tope del 3%, entonces el tope máximo de presupuestación de servicios personales será ese 3%. En este caso no gana el PIB, gana el tope del 3%. Si en el caso de que el PIB fuera cualquier tasa de crecimiento que se estableciera entre un 0% y poco menos del 3%, ganaría la tasa de crecimiento del PIB. Ejemplo, si los criterios generales de política económica establecen que el crecimiento del próximo año va a ser de 1.5%, se compararía ese 1.5% versus el 3% establecido, y el menor de los dos es el 1.5%. Por lo tanto, ese 1.5% es el que se le suma, además, al factor inflacionario ajustado al paquete presupuestario del año anterior. ¿Qué sucedería? Que no ha sucedido al día de hoy, desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera, si los criterios generales de política económica establecieran que el crecimiento del PIB del siguiente año, de 2023, fuera de -1 o -2%.
La ley también establece muy claramente que en caso de que sea menor a un 0% de crecimiento, el tope inferior será 0%. En este caso, entonces, simplemente no habrá tasa de crecimiento real, pero sí un factor inflacionario ajustado al monto global del paquete del año anterior. Eso es la manera correcta de cómo presupuestar e incorporar el efecto inflacionario y las tasas y esta comparativa de parámetros en materia de presupuestación del capítulo 1000 de manera global, ojo, y seguimos repitiendo, de manera global. Y en segunda instancia lo que nos dice es, ahora relacionado con el artículo 13, fracción quinta. Dice muy claramente este artículo 13, fracción quinta, que una vez aprobado el presupuesto y sobre todo enfocado en materia de servicios personales, este no podrá ser rebasado. Entonces, ¿qué sucede si existe una mala presupuestación? Vamos a caer en algunos ejemplos. Porque uno de los criterios también que se estableció con la Secretaría de Hacienda, que nos fue comunicado, es debe de seguir siempre el mismo sentido y orden, la ejecución de recursos, esto es, no solamente el devengo, sino el pago en materia de capítulo 1000 debe de tener el mismo sentido que el monto original presupuestado, pero que este monto original presupuestado se encuentre siempre correctamente establecido conforme a los parámetros de la Ley de Disciplina Financiera. Y la respuesta fue sí, absolutamente. Entonces, ¿qué sucedería si un ente público en una valoración del artículo 10, de lo que decíamos de la presupuestación, rebasara el artículo 10, pero para efectos del ejercicio de servicios personales, sus servicios personales estuvieran totalmente alineados a ese monto presupuestal que rebasó los parámetros de cómo presupuestar debidamente? Entonces, lo que nos dice la Secretaría de Hacienda es, no, el ejecutado, el pagado en servicios personales debe de tener congruencia con los parámetros, los límites máximos establecidos por la propia ley. Entonces, aquí estamos poniendo un primer ejemplo en donde un ente público X resulta que presupuestó de más allá de los parámetros, de los límites de la propia ley de disciplina financiera, y su pagado resulta que está en línea con eso que dice que es aprobado. Pero su pagado, a pesar de que está en línea con lo aprobado, su aprobado no está en línea con los límites máximos y parámetros de la propia ley de disciplina financiera, por lo tanto, su pagado está desalineado con los parámetros de presupuestación de la propia ley de disciplina. Entonces, en este ejemplo, lo que vemos es, y estamos marcando, un ente público que tuvo a su favor servicios personales, 280 millones de pesos. Pero si lo comparamos y lo marcamos en el segundo recuadro en rojo, en la columna D, en donde bajo el cálculo de todas estas factores inflacionarios, presupuesto del año anterior, más esta comparativa del PIB versus el tope del 3%, ese ente público no debió haber presupuestado más allá de 255 millones de pesos. No obstante ello, funcionó u operó en relación a su monto aprobado y en relación a ese aprobado tuvo adicionalmente ampliaciones presupuestales por 34 millones y entonces su modificado final fue de 314 millones, de los cuales terminó pagando 276. Pareciera entonces que si bien está en línea su pagado en relación al aprobado original, es más, hasta metió un pequeño freno de 4 millones de pesos, pero resulta que en relación a cómo se debe presupuestar de manera correcta, y dado que presupuestó mal, su pagado está rebasando el límite máximo de 255 millones de pesos, que era lo que sí te permitía la ley. No te permitía los 280 millones, te permitía los 255. En este sentido, para efectos de auditoría, al constatar esto, tendríamos que estar observando esta diferencia de pagado al 31 de diciembre versus el límite máximo permitido conforme a los parámetros de la disciplina financiera y por lo tanto se excedió en 21 millones de pesos en materia de servicios personales. Este es un primer ejemplo donde pueden ver ya de manera muy práctica que siempre debe de existir congruencia y mucho cuidado en presupuestar correctamente y no solamente ello, sino en operar el tema de servicios personales totalmente alineado, no solamente al presupuesto, sino a los parámetros de la propia ley de disciplina. Un segundo ejemplo lo vamos a ver un tanto al revés, en donde el monto presupuestado resultó que por alguna razón el propio ente público presupuestó menos
al límite máximo que te establece la propia ley de disciplina financiera. Siguiendo el mismo orden de ejemplo, vemos que le fue aprobado a este ente 155 millones de pesos, la columna A, de los cuales al hacer el cálculo, en particular del límite máximo, conforme estirando a lo más posible lo que establece la propia ley de disciplina financiera, pudo haber tenido el ente a su favor 165 millones de pesos en materia de servicios personales. No obstante ello, le fue aprobado 155 millones. De los cuales, con independencia de sus ampliaciones presupuestales, resulta que tiene un pagado al 31 de diciembre de 161 millones de pesos. El ente público aquí estuvo aduciendo que si bien su pagado estaba por arriba de los 155 millones de pesos aprobados, su pagado era inferior al límite máximo establecido por la propia ley de disciplina financiera. Ojo, porque esto, de todas maneras, sería sujeto de observación, dado que la ley es muy clara. Una cosa es el límite máximo, lo máximo que te puedes permitir presupuestar, pero te dice muy claramente, y lo que te hayas tú presupuestado, lo que haya sido aprobado en servicios personales, no deberá ser rebasado. Por lo tanto, aquí el comentario sería de siempre tener esta precaución. La recomendación sería incorporar correctamente estos elementos para presupuestar correctamente servicios personales, pero sobre todo es importante que no subvalúen, no hagan un menor anteproyecto de presupuestos, menor al límite que sí les podría permitir la propia ley de disciplina financiera, porque les limitaría entonces, una vez aprobado, a que su propio ejercicio esté totalmente anclado al monto aprobado en su propio presupuesto o paquete presupuestario. Aquí en este caso, la diferencia, como verán, es la comparativa entre pagado versus el aprobado, y tiene 21 millones de excedentes en esa versión de pagado al 31 de diciembre versus aprobado, dado que el aprobado sí se encuentra entre los límites y parámetros establecidos por la propia ley de disciplina financiera. Entonces, estos dos ejemplos, insistimos, nos permiten identificar correctamente cómo es importantísimo el tema de servicios personales. Me gustaría retomar, por último, no porque los otros temas sean menores, seguramente también habrán algunas consideraciones en materia de ingresos excedentes, ADEFAS, en caso de los recursos para desastres naturales a través del fideicomiso constituido para tales efectos, en fin, puede haber algunas otras dudas, pero me parece que servicios personales sigue siendo hoy el tema de mayor preocupación y en donde se requieren un poco más de plática en ello. Pero adicionalmente, ahora sí me iría y repetiría lo de la sesión anterior en materia del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, que es el único artículo dentro de las reglas de disciplina que sí está enfocado exclusivamente a los recursos federales, cómo utilizar todos aquellos recursos federales, y simplemente para decir la importancia de comprometer correctamente antes del 31 de diciembre del año se recibió el recurso federal, y que en prácticamente todos los recursos federales al día de hoy no hay calendarios de ejecución. Ya prácticamente son muy pocos los casos que existen calendarios de ejecución, pero al no existir calendario de ejecución, como es el caso, por ejemplo, los recursos del ramo 33, lo que es Fortamun, FAIS y todo el resto de recursos, fondos de aportaciones federales del ramo 33, no cuentan hoy al menos, parados al día de hoy, no cuentan con un calendario de ejecución, y por lo tanto, su comprometido debe estar sujeto al 31 de diciembre y debe de materializarse el resto de los momentos contables de vengado, ejercido y hasta el momento de pagado. Esto es, efectivamente, se entregó a suficiencia el bien, producto o servicio, efectivamente se están generando las LCs correspondientes y efectivamente está existiendo una transferencia a favor del proveedor, pero una transferencia de recursos en donde sí se acredita que ya fue liquidada ese recurso a favor del propio proveedor, porque ya no hay más obligaciones que tener monetariamente con ese propio proveedor. Utilizando el medio que se considere más adecuado, por supuesto se debe fomentar las transferencias electrónicas, que es no solamente la parte más rápida, ágil y transparente, sino que además asegura fehacientemente que el tema del pago antes del 31 de marzo, pues no queda duda en el momento que el SPEI ha sido
reflejado desde la cuenta bancaria productiva única y específica del recurso federal a favor del propio proveedor. En caso que exista un calendario de ejecución, pues la última fecha del calendario de ejecución será la última fecha de cumplimiento como tope de que se debe cumplimentar el pagado, sujeto a que exista un comprometido al 31 de diciembre del propio recurso cuando fue recibido. Esta consideración es la más material en materia de recursos federales, pero seguimos observando varias desalineaciones en este tema. En algunos casos, algunas áreas ejecutoras no mantienen buena comunicación con las áreas de finanzas. Estaríamos hablando no solamente de las áreas de obras, sino de algunas áreas de adquisiciones, arrendamientos, por ejemplo, desarrollo social o algunas similares, en donde ellos terminan diciendo, pues a mí ya me devengaron el recurso, pues hay que finanzas o el área de tesorería, pues pague lo que tenga que pagar. Al final de cuentas, una vez entregado, se debe forzosamente de pagar. Sí, efectivamente, se debe pagar a favor del proveedor, pero hay fechas determinadas para utilizar recursos federales a favor de los proveedores. Si no, amerita reintegro a la tesorería de la federación y eso no quita la obligación de pago en su caso que ya haya un devengo, esta obligación de pago a favor del proveedor. Son simplemente las consideraciones más importantes que me parecen en materia de todo esto que deriva de la propia ley de disciplina financiera, con enfoque en particular a las reglas de disciplina. No me gustaría tampoco dejar de lado en donde hemos encontrado algunos casos muy particulares hablando de obligaciones financieras en donde existen este tipo de, o más bien referiría, normalmente las obligaciones financieras son contratos realizados con instituciones financieras, con la banca en particular, pero existen algunas otras figuras muy particulares que hemos llegado a ver en casos muy concretos en donde parecieran préstamos entre entes públicos. Esos préstamos entre entes públicos, por supuesto, es un tipo de apalancamiento y máxime si existe algún tipo de registro que está acreditando que efectivamente además existe la obligación de pagar lo correspondiente al ente público que prestó originalmente el recurso, y esto en particular se puede constituir como una obligación financiera con todas las características de una propia obligación financiera. Entonces, más bien el comentario es en cuanto a las obligaciones financieras, no solamente lo estén pensando con aquellos pasivos que se tengan con las instituciones financieras, sino cualquier tipo de pasivo cuando amerite o sea traducido en algún tipo de apalancamiento a favor del propio ente público. Hasta aquí dejaría las consideraciones. Estas son muchas de las cosas que hemos identificado, encontrado en materia de estas auditorías al cumplimiento de la propia ley de disciplina financiera y esperando que algunas de estas consideraciones sirvan para reforzar su propia operación y que evidentemente si es que hubiera algún tipo de revisión en el tema, pues estuviéramos en el mismo entendido y por lo tanto se pudiera acreditar fehacientemente el buen operar conforme al enfoque y luz de esta propia ley. Por mi parte sería todo y agradecerles su atención. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de la Auditoría del Gasto Federalizado C, de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias por brindarnos esta información tan relevante para nuestros municipios. A continuación, me permitiré darle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez, director de descentralización del INAFED. Adelante, por favor. Gracias, Cintia, muy amable. Pues primero que nada también me sumo a esta felicitación, Marciano. Una felicitación y un reconocimiento por pues, ese trabajo que, déjenme decirles, primero que nada, amigos, amigas, este ciclo de diálogos que logramos concertar con la Auditoría Superior de la Federación, como decía nuestro coordinador, el señor Ignacio Valle, es fruto de un trabajo institucional y que en buena medida pues, se logró gracias justamente a la gran disposición que el licenciado Marciano Cruz mostró para poder pues instrumentar esta propuesta que en algún momento INAFED planteó a la autoría y que bueno, pues decíamos, hay una serie de temas que son de particular interés para las autoridades municipales y fue así como pues fuimos poco a poco instrumentando este ciclo que ya hoy va en su quinta sesión, ya no nos faltaría una. Y entonces déjenme comentarles que justamente si hacemos un recuento de este ciclo,
pues empezamos hablando de los procesos de fiscalización del gasto federalizado, ¿no? Realmente, pues estos mecanismos, estos procesos, estos calendarios, esas acciones que llevan a cabo para fiscalizar el gasto federalizado. Luego, el propio Marcelo Cruz nos habló del control interno de las administraciones municipales. Y en la sesión anterior nos hablaba, como él recordaba justamente al inicio de esta sesión, hablaba de, pues, qué era la ley de disciplina financiera, cuáles sus propósitos, sus 4 grandes soportes que hoy nos lo estaba recordando, y que eso nos permitió encuadrar justamente la temática del día de hoy. Bueno, una vez explicada la ley de disciplina financiera, ¿cuáles son los resultados o cómo es que se está ejerciendo esa ley por parte de los diferentes entes y particularmente de los entes que están en el ámbito municipal? Y entonces, pues ese es un poco el camino que hemos seguido en este ciclo de trabajo con la Teoría Superior de la Federación, el cual estaremos hablando ya el próximo mes con el tema que comentaba nuestro coordinador, las estrategias que instrumenta la Autoridad Superior de la Federación para fiscalizar y particularmente aquellas basadas en tecnologías, ¿no? Que donde seguramente tendremos pues, cosas muy novedosas, cosas muy interesantes que el propio licenciado Marciano Cruz pues, nos irá platicando para cerrar este gran ciclo de trabajo que hemos iniciado este año con ellos. Y hoy particularmente, Marciano, fíjate que me llamaba la atención varias cosas. Me llama la atención, por un lado, nuestro auditorio. De repente, cuando empezó la sesión, empezamos a ver una gran cantidad de representantes de las áreas administrativas, de finanzas, jurídicas, y eso me llamaba particularmente la atención porque, pues sí, fue un poco como el enfoque desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, esto me llama particularmente la atención. También nos llamaba la atención la gran convocatoria que logramos en esta sesión. Tenemos una casa llena acá en Zoom, déjenme platicarles a todos ustedes, amigas, amigos, que tenemos una gran convocatoria en el Zoom y también en el Facebook, porque sin duda alguna, pues el tema es de lo más relevante. Siempre este interés por tratar de atender todo lo que tiene que ver con las autoridades, pues es algo que llama mucho la atención. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, Marciano, salvo tu mejor opinión, me pareció que hacías varios énfasis, ¿no? Desde el inicio de tu exposición hasta el cierre. Me parecía que hacías varios énfasis y pienso que eso es justamente derivado de lo que ustedes han identificado en estos procesos de fiscalización, a donde nos querían llamar la atención, ¿no? Quizás todavía hay muchas preguntas de, bueno, ¿y yo estoy obligado a atender una auditoría o no? Porque yo soy una determinada área del gobierno municipal, ¿no? O soy un ente descentralizado o soy un paramunicipal. Me imagino que ese tipo de preguntas son recurrentes, Marciano, y tal vez hacia allá va un poco también este énfasis primero de dejar muy claramente marcado en tu presentación qué es un ente público y cuáles son los obligados por ese tipo de marco normativo. Otra cosa que también me llamaba mucho la atención es esta exposición que nos haces de quiénes, hacia qué entes hasta el momento se ha ido fiscalizando. También creo que esto, pues no sé, supongo que es algo que depende de muchos factores, Marciano, desde la misma capacidad institucional de la propia autoría hasta pues donde ustedes van identificando algunos aspectos importantes para efectos de las propias autoridades, ¿no? En el caso de los municipios, la cantidad que se encontraba ahí, pues era, como decía, cercana a los 4,000. Me imagino que ahí van considerados tanto las propias administraciones municipales como descentralizados y paramunicipales, ¿no? Esta parte también se me hacía importante porque justamente eso, a veces, fíjate, Marcelo, nosotros nos encontramos como toda esta idea en algunas administraciones municipales y justamente tratamos de trabajar con esa idea. La administración pública municipal debe entenderse como un gran equipo de trabajo, donde si bien puede haber una instancia, una dirección,
o un área que coordine, un área que lidere, pues al final de cuentas todas las áreas pueden estar involucradas en la atención de algún compromiso. Y me pareciera que ese también es un mensaje importante que nos transmitiste, Marciano, porque la administración pública municipal como tal, pues es la instancia obligada, ¿no? Más allá de quien coordine, más allá de que pareciera que a veces la Dirección de Medio Ambiente puede decir, no, pues yo no me encargo de cosas que tienen que ver con fiscalización, o cultura, o el DIC, podrían decir, yo no me encargo de eso, se encarga el área administrativa, la área de finanzas, en fin. No, aquí lo importante es eso, entender pues que este es un equipo de trabajo y que como ente público, pues toda la administración pública tiene este papel y esta responsabilidad, y eso me pareció también muy importante. Otro énfasis que sin duda alguna pues fue ya prácticamente como el que abordó mucho de tu segunda parte de la exposición, Marciano, es, bueno, ¿y dónde está el área de oportunidad más relevante, ¿no? Sin duda alguna el tema de lo que tiene que ver con los servicios personales, pues marcó mucho esta segunda parte de la exposición. Y pues ahí es donde pareciera ser que está pues la cantidad más sustancial, ¿no? De lo que se observa, de lo fiscalizable, de aquello donde los municipios deben de poner mayor énfasis, aunado pues a los otros 2 o 3 aspectos que los mencionaba, lo que tiene que ver con los ingresos de libre exposición y con las ADEFAS. Pareciera ser que estos 3 en conjunto, bueno, no pareciera ser, sino que tú lo marcaste muy bien ahí, que esos 3 aspectos, servicios personales, ingresos ingresos excedentes de libre exposición y ADEFAS, pues son donde los municipios deben de poner más énfasis, pensando en que son las áreas de mayor oportunidad que se están reflejando en las autoridades que lleva a cabo la Autoridad Superior de la Federación. Y pues esto, al final, si bien pareciera ser que entra pues, un poquito más en la cancha de la gente más especializada, de la gente más directamente involucrada en los aspectos, pues creo que en general nos lleva a un planteamiento de lo que puede hacer la administración pública en general, Marciano, y lo que pueden hacer las diferentes áreas de la administración pública municipal. Y fíjate, justamente eso es un poco una de las preguntas que te quisiera hacer, independientemente de que los compañeros que nos están escuchando, las compañeras que nos están escuchando, puedan también hacer alguna pregunta que hasta el momento no hemos recibido. Pero esa podría ser una de las primeras preguntas que te quisiéramos plantear. ¿Cómo pueden contribuir las diferentes áreas de la administración pública municipal a la mejor respuesta, a la mejor atención de estas situaciones que tú nos presentabas el día de hoy, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? De que si bien puede haber un área que coordina un área líder, sin embargo, pues todas las demás pueden desde documentar, desde llevar un registro muy puntual de sus actividades, pero seguramente aquí tú nos podrás hacer como un recuento un poco más experto, bueno, no un poco más, sino sobre todo mucho más experto y más puntual, de cómo pueden contribuir las áreas de la administración pública municipal a atender de mejor manera esos aspectos que tú nos fuiste señalando el día de hoy, Marcelo. No, muy interesante el planteamiento, Ernesto. Comentar que, y voy entonces a retomar algunos de los elementos que decíamos desde la primera sesión, o sea, de cómo es el curso de las auditorías, en el qué sentido. Esto es, sí, efectivamente, y pensando sobre todo en municipios, ¿no? Que es donde seguramente más las dudas están existiendo. Cada área tiene atribuciones específicas, funciones específicas, y están haciendo política pública en función de un conjunto superior, que en este caso es pues, las directrices, planeación, planteamientos del propio presidente municipal, ¿no? Y con todas las obligaciones de ley que también implican netamente ahí hasta las obligaciones de rendición de cuentas y transparencias diversas, ¿no? Pero lo que quisiera yo enfocarlo es que
vamos a suponer, y me voy con la versión un poco más sencilla hasta en términos de quién debe de estar atendiendo las propias auditorías. La respuesta más sencilla es la atención de la auditoría va, una, en función del enfoque de la propia auditoría, o sea, que se está revisando, y dos, la intervención en su caso, haya tenido la propia área. Ahora, ¿a qué voy? Vamos a pensar en los recursos más tradicionales, Portamun, FISM y participaciones, ¿no? Entonces, creo que va a ser un poco más sencillo con el FISM en el sentido de que está muy claramente identificado, de que una vez que se recibe los recursos del FISM, por ejemplo, se recibe por el área de tesorería. Entonces, para efectos de una auditoría, pues empieza a ser la primer gran área en donde forzosamente se empieza a verificar qué está ocurriendo con la gestión y administración del recurso. Pero no solamente eso, ¿quién va a ser el área ejecutante? Pues normalmente son las áreas ya sea de las direcciones de obra o las direcciones de desarrollo social, son las que están coordinando ahí las distintas acciones en materia de a quién se va a adjudicar las distintas obras o acciones, quién está a cargo de estos procesos licitatorios. Y entonces, digamos, ya que ellos son los encargados netamente como áreas ejecutoras de estar tramitando y gestionando la documentación soporte correspondiente, fueron los que estuvieron pues gestionando el propio recurso, serían entonces las segundas áreas pues, que tendrían algún tipo de intervención y tendrían que aportar los elementos que tengan a su favor, soportes documentales y demás en materias de una auditoría, ¿no? Me voy a ampliar hacia los temas de, por ejemplo, participaciones federales, son muchísimo más amplios. Sigue la misma lógica, se recibe en una tesorería, pero entonces puede haber mayor intervención de las propias áreas en un ayuntamiento, en un propio municipio. Puede ver desde temas de apoyos sociales, no solamente temas de servicios personales, pagos de obligaciones financieras, obras o acciones o tipos de contrataciones específicas, en fin. Dependiendo de quiénes hayan sido las áreas que hayan intervenido en la gestión, administración del recurso, que hayan fungido como ejecutores, pues son los que tendrán que acreditar su participación en el tramo del recurso que le corresponde, ¿no? Entonces, eso sería en la versión tradicional de una auditoría y sobre todo tradicional en el sentido de aportar los elementos en relación a la gestión, administración, ejercicio y aplicación de un recurso específico. Materialmente, cómo fue canalizado, que exista el bien, producto o servicio y que además para llevar a cabo esta existencia a través de, digamos, un proveedor, pues que se cumplió la normatividad relacionada, ¿no? O sea, se haya los procesos licitatorios conforme a la propia norma, las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas tradicionales, digamos. ¿Cuál es el paso adicional que tiene también la propia ley de disciplina financiera? Eso es también importante decirlo. Vamos a pensar justamente todo esto que estamos hablando de participaciones, Portamun y el propio FISM, que hoy son recursos que tiene a su favor la Auditoría Superior de la Federación como atribuciones específicas, conforme a la propia Constitución, de estarlos revisando. Sí es importante decirlo que cuando hablamos del sector central de un municipio, y que lo hago análogo al sector central de las entidades federativas, aquí está incluyendo a todas las áreas que forman parte de este sector central. Esto es, no podemos concebir a una Secretaría de Obras o una Secretaría de Desarrollo Social o una Secretaría de Turismo como un ente público individual, dado que presupuestalmente, dado que se están centralizando sus recursos en una tesorería. La tesorería es el área que en el sector central le está dando vida a toda esta conformación orgánica jurídica, ¿no? de funcionamiento del ente público, y por lo tanto, cuando hablamos del ente público del sector central, estamos hablando justamente, ¿no? de todas estas dependencias, secretarías o direcciones de área que al final del día fungen desde la concepción de poder ejecutivo distinto, si lo tuviéramos que poner en una frase, distinto a órganos públicos descentralizados, autónomos, fideicomisos distintos, con estructura o sin estructura orgánica, y cualquier otra figura distinta de lo que tradicionalmente es un sector público que consolida para sí mismo la información contable y presupuestal, ¿no? Entonces, para efectos de disciplina financiera, cuando hablamos del capítulo 1000, estamos hablando de esta consolidación no solamente de la dirección de turismo, de la dirección de obras, de la dirección de participación social,
de sus capítulos miles, no, estamos hablando de todo lo que constituye el aparato del sector central del propio municipio en capítulo 1000. Y es importante decirlo, hasta ahorita disciplina financiera está concebido como, en ese rubro de servicios personales, como un tema global. No estamos hablando de plazas específicas, no estamos diciendo que aquellas con estructura de jefe de departamento deben de estar acotadas a un porcentaje, o solamente las de estructura de subdirecciones, o aquellos netamente de algún otro tipo, ¿no? Estamos hablando de todo lo que está en el capitulado 1000, se debe tratar como uno solo, y que incluye, para colmo, por ejemplo, aspectos de mucha preocupación, y esto, digo, no es desconocido para todas las áreas de tesorería, hasta los temas sindicales, ¿no? Está incluido ahí. Es todo lo que está incluido en capítulo 1000, se trata de la misma manera, no hay distinción alguna. Entonces, ¿cuál sería la participación de un área, de un municipio o de un estado en relación a auditoría? Diría yo que depende del enfoque y alcance de la propia auditoría. Si estamos hablando en términos de disciplina financiera, prácticamente todo va a estar consolidado y concentrado. De hecho, la práctica nos ha enseñado que es así, en las tesorerías o las secretarías de finanzas, porque son las que están concentrando justo esta información contable, presupuestal y financiera en materia de disciplina financiera. Pero cuando estamos hablando de la ejecución de un recurso federal, más áreas van a estar interviniendo, no solamente las áreas de tesorería, porque si bien es ahí donde se concentra el recurso, como bien decíamos, es a través de las ejecutoras, de las áreas ejecutoras, las que empieza todo este trámite para aplicar y destinar un recurso específico y haya una contraprestación a través de un bien público, bien producto o servicio específico, ¿no? Entonces, me gustaría como englobarlo de esta manera. Por eso un poco también el comentario, recordarán un tanto final en materia del artículo 17, que ese está muy enfocado a la aplicación de recursos, de la correcta comunicación entre las propias áreas. Nos ha ocurrido, digo, no es común, pero nos ha ocurrido, y nos llamó muchísimo la atención en alguna ocasión, la distinción que había en algún ente público entre el área de obras, por ejemplo, y el área de tesorería. Y de pronto el área de obras es, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo salí con mi adjudicación, yo ya obtuve, es más, a mí ya me entregaron la obra en su totalidad, ya está totalmente devengada, ahí que el área de finanzas acredite lo que tenga que acreditar. ¿Cuál es el problema de una actuación así? De que si hay una desalineación y por lo tanto un incumplimiento, por ejemplo, en términos de los tiempos de este artículo 17, pues el emproblemado, vamos a ponerlo en unos términos, van a ser varias partes. En primera instancia, el emproblemado pues, podría ser el propio municipio, en el sentido global, ¿no? Los proyectos de la propia presidencia municipal pueden tener algún tipo de problemática innecesaria por una mala comunicación entre las áreas. Y dos, quien la va a sufrir ante una observación de auditoría, pues ni siquiera es tal cual el propio presidente municipal, porque si por alguna situación amerite un reintegro de la tesorería de la federación y lo termina acreditando así el presidente municipal, ¿no? Pues en realidad el menos recurso lo va a tener la propia ciudadanía, porque va a implicar pues, menos recursos hacia una obra o acción específica. Entonces, y si este problema de comunicación persistiera, diríamos que hasta en tercera instancia el emproblemado también podría ser esta relación entre el aparato administrativo municipal con los propios proveedores. Si el proveedor ya hizo lo propio, ya entregó, finiquitó, digamos, su obligación en cuestión de entregar el bien, producto, servicio, obra, y por cuestiones de esta descoordinación entre áreas, un mal pago en relación al artículo 17, pues implicaría este reintegro de la tesorería de la federación, pero se le sigue debiendo al propio proveedor, y entonces el proveedor está en todo el derecho de cobrar lo correspondiente a la presidencia municipal, o bueno, al aparato administrativo, ¿no? No netamente al presidente, sino al propio aparato administrativo. Entonces, los planes y proyectos de operación de la administración municipal, pues se pueden ver trastocados si no hay una correcta coordinación, y eso lo vemos simplemente en la materia de las propias auditorías, pero también vuelvo a traer entonces el tema de lo que decíamos en una segunda sesión del control interno, la importancia justamente del control interno. El control interno permite no solamente, si lo vemos con un enfoque de cumplir, pues las áreas cumplirán lo correspondiente, tendrán ahí sus formatitos y tendrán acá sus reglamentos y normas alineadas, etc., pero si no es un sistema que viva, que permita identificar áreas de oportunidad y cerrar aquellas brechas en donde puede existir algún tipo de problema justo entre las propias áreas y delimitar correctamente las responsabilidades, pueden saltar temas de este tipo, ¿no?
Entonces, creo que lo podríamos también resumir de esta manera, en donde al día de hoy, justo estas leyes, no solamente la propia ley de disciplina financiera ha dificultado, lo vamos a poner en esas palabras porque no es tan sencillo, ¿no? Ha dificultado la operación tradicional que se conocía de un municipio o de una entidad federativa, ha hecho que la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental también sea más sofisticada, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues sí, evidentemente que los cuadros de recursos humanos o un componente de ellos pues sean especializados, sean tecnificados, porque de alguna forma es la única manera de ir cumpliendo adecuadamente las distintas pues, reglas del juego que están establecidas entre distintas normas, ¿no? Hoy pesa mucho la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, pero sobre todo las distintas normas en materia de recursos públicos federales, ¿no? Que recordaremos y decíamos también un primer diagnóstico, que en promedio cerca del 95% de los recursos que tienen las haciendas públicas estatales y municipales son provenientes de recursos públicos federales, ¿no? Convenios, subsidios, transferencias, ramo 33 y ramo 28. Entonces, de alguna u otra forma, justo, y lo voy a poner en este sentido, justo porque la Auditoría Superior de la Federación tiene como atribución revisar el conjunto de recursos federales, pues prácticamente tendríamos relación con casi el 95% en promedio de las haciendas públicas de los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante esta serie de comentarios, énfasis y perspectivas, pues que permitan netamente, si así lo consideran las distintas administraciones municipales o estatales, pues ir reforzando o ir reconduciendo algunos aspectos de esta reglamentación que estamos teniendo el día de hoy. Fíjate que mira, lo acaba de decir José Esquivel. Estaba, como siempre, excelente exposición del Liceo Marciano. Muchas gracias. Gracias, José Esquivel, porque estaba pensando un poco en eso, José Esquivel, y también estaba pensando, Marciano, que si yo fuese, no sé, algún día presidente municipal de algún municipio de este gran país, estaba pensando lo que decías y estaba como en la mente imaginando desde un cuadrito, desde un organigrama, algún flujo de información, de cómo, y también lo comparto, seguramente mis amigas y amigos que nos escuchan de los municipios ya lo tienen por ahí preparado, pensado, o hasta lo ejecutan día con día, de cómo estos últimos aspectos que señalaban son fundamentales, Marciano, porque van desde una comunicación muy clara, una comunicación muy asertiva, hasta dejar muy en claro también qué papel tienen que jugar las diferentes áreas para atender este tipo de actividades, porque es lo importante, ¿no? La comunicación, la claridad. Por eso pensaba un poquito en este esquema de, como tú bien señalabas, bueno, casi todo empieza por la tesorería y casi todo cierra en la tesorería, pero en este flujo de trabajo, pues hay una cantidad impresionante de intervenciones de las diferentes áreas y el explicarles con claridad qué es una auditoría, como tú dices, cuál es su alcance, cuál es su enfoque, por qué tienen que intervenir, cómo tienen que intervenir, qué papel, qué documentación tienen que aportar, qué otra actividad deben llevar a cabo. Eso sin duda alguna nos va a resolver muchos temas. Nosotros, por ejemplo, también en la FED, cuando hemos tenido este tipo de situaciones, pues entendemos realmente este impacto de las autoridades, estos propósitos, y por eso también esta idea de decir, bueno, hay que comunicar con claridad a todas las áreas, porque al final, pues es el municipio, es la administración municipal la que es responsable de la buena respuesta a este tipo de autoridades. Y entonces, esos aspectos que comentabas, la mejor comunicación entre las áreas, el dejar con claridad cómo son los flujos en un proceso de auditoría. Este ejemplo que dabas ocurre en otros países, a veces estas diferencias, discrepancias entre, por ejemplo, los tesoreros y los operadores. Pero bueno, cuando acá logramos que esto empate realmente, pues el flujo se hace como un continuo y nos ayuda mucho a algo que tú mencionabas. Yo lo estaría como comentando como la complejidad, ¿no? Cada vez el marco normativo se hace más complejo
y por ende necesitamos también personal más capacitado, personal más especializado para los diferentes temas que, pues sin duda alguna, se van abordando en aspectos como la ley de disciplina financiera. Y al último, pero no por ello menos importante, dejar en claro, amigas, que pues todo esto, como todo lo demás que hacemos en el día a día, tiene un impacto hacia la sociedad, tiene un impacto hacia el ejercicio de recursos que nos comentaba el licenciado Marciano Cruz, y también tiene un impacto hacia lo que hemos llamado calidad de vida de la población. Recurso que dejemos de ejercer por lo que ustedes quieran y manden, pues es un recurso menor en el camino de la calidad de vida de la población. Recurso que dejemos de ejercer significa menos calles, menos alumbrado, ¿no? Menos mercados y ese tipo de cosas. Y por supuesto, pues también un impacto significativo en otros procesos económicos y sociales, como los que también mencionaba Marcelo Cruz cuando hablaba acerca de proveedores y demás participantes en este tipo de procesos. Perdón, Ernesto, y complementaría, y no cubrir la demanda social, ¿no? Habría una mayor brecha en esa demanda social. Y esto nos lleva a cuestiones como rezagos, ¿no? Que entonces ahí, y cierro con eso mi comentario, Marciano, porque fíjate, eso que tú señalas es muy importante. Pues al final, ¿para qué existe la inversión pública municipal, no? Si no es para justamente atender, dar respuesta a las demandas que la sociedad nos plantea como gobierno. Entonces, pues aquí ha habido un campo pues muy fértil. Marciano, la verdad es que te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te agradecemos, como siempre, que te hayas abierto este espacio para que podamos compartir contigo, pues estos hallazgos, esto que ustedes han venido trabajando y encontrando, y que a partir de estos hallazgos, pues, podamos intercambiar estas lecciones aprendidas para la mejor comprensión y el mejor desempeño de todas las entidades y amigas que nos acompañan el día de hoy. Prácticamente estamos cerrando, Cintia. Creo que no tenemos preguntas por ahí en el chat. No sé si tú quisieras algún comentario sobre temas prácticos para ir cerrando con un último comentario que nos gustaría hacer, amigos y amigas, para todos ustedes, y con ello ya ir cerrando esta gran exposición de trabajo el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias, Ernesto. Es un anuncio. Como se dieron cuenta, el día de hoy ingresaron con un nuevo proceso, por lo cual podrán descargar la presentación y la constancia de la sesión al finalizar sin contraseña a través de la plataforma. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Y déjenme decirles, amigos y amigas, que pues esta gran labor que hemos llevado a cabo con la Autoridad Superior de la Federación, pues ahora se abre en un nuevo capítulo, también un capítulo muy de lo más relevante, para lo cual le voy a pedir a mi compañera Cintia que lo que platico nos ponga por ahí una laminita. Y también le quiero pedir a Marciano Cruz que nos acompañe en esta invitación que les queremos realizar en este momento. Gracias a esta gran coordinación de grandes instituciones públicas, como es la Autoridad Superior de la Federación, como es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la propia Secretaría de Gobernación, hemos organizado un seminario con el propósito de generar conocimiento en una era fundamental como lo es el federalismo en México. Este seminario se llama El futuro del federalismo en México. Son 2 sesiones que vamos a realizar este año y pues básicamente tienen ese propósito de generar un conocimiento, un cuerpo de pensamiento que nos ayuda a todos a repensar el federalismo en México, a pensar en el papel de los diferentes órdenes de gobierno en ese sistema político, y que bueno, pues esto tiene diferentes ámbitos, diferentes perspectivas, diferentes temáticas que son de lo más relevante para todos nosotros. Y en esta ocasión, el tema que nos va a ocupar el lunes 15 de agosto de 2022, de 11 a 12:30 horas, para lo cual estamos invitando, es la agenda común de los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Esa es la temática a la cual vamos a invitar a 3 grandes ponentes el día 15 de agosto. Y pues justamente queremos aprovechar este espacio, estos últimos segundos, para extenderles una invitación a que nos acompañen en el Seminario Futuro del Federalismo en México. Marciano,
el maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial delegado supervisado, va a estar con nosotros. Pues una gran intervención, sin duda alguna, Marciano. Es correcto, mi titular va a estar ahí participando con esta gran, pues este seminario ideado por el propio INAFED. Como verán ahí las personalidades de las distintas instituciones, no es un tema menor. Estamos hablando ahí una participación conjunta tanto del Coneval como por parte de Gobernación, de cuáles son las perspectivas netamente en este tema que no pasa de moda, el federalismo, cuáles son los alcances. Mucho se ha dicho sobre el federalismo, si sigue vigente o no, si hay algo que tomar en cuenta para replantear o no. Estas discusiones me parece que siempre son actuales, considerando que en este tema de federalismo no solamente estamos hablando de los 3 órdenes de gobierno, ahora sí en números estaríamos hablando de 32 entidades federativas, cerca de 2.500 municipios y 6.200 entes públicos diversos en esta distribución, ¿no? de distintas perspectivas de cómo están contribuyendo al propio federalismo. Entonces, va a estar bastante interesante en cómo está planteándolo el propio Instituto Nacional para el Federalismo. Los invitamos, no falten. Muchas gracias, Marciano. Pues sin duda alguna será un tema de lo más relevante, el futuro del federalismo en México. Autoridad Superior de la Federación, Coneval y Secretaría de Gobernación, pues intentarán hacer una reflexión de lo más enriquecedora para todos ustedes. Creo que aquí valdría la pena que nos acompañaran ustedes, que día a día nos acompañan, amigas, amigos, y háganos un favor, extiendan esta invitación a sus presidentas, a sus presidentes municipales, regidores, síndicos, porque como bien acaba de comentar Marciano, pues esto nos involucra a todos y a todas, ¿no? Entonces, todos tenemos que decir algo al respecto, todos podemos contribuir a generar conocimiento sobre el federalismo, y los esperamos el próximo lunes 15 de agosto a las 11 de la mañana a través de Zoom. Gracias, Marciano. Nuevamente, un agradecimiento en nombre de INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación por esta gran exposición, y a todos ustedes por acompañarnos, amigas. Gracias, esperamos que sea de gran utilidad esta intervención de la Autoridad Superior de la Federación, y los esperamos el próximo lunes. Que tengan una gran tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y también los esperamos para la próxima sesión, que vamos a estar ahí platicando de los otros temas de fiscalización. ¿Cómo se cerraríamos? Claro que sí, con todo gusto. Esperamos verlos. Muchas gracias.